solo el agua que se da por los caños debe preocuparnos, la política es un tema de todos los ciudadanos y esta semana se movió muchísimo. Luego de un domingo bastante agitado, el lunes juró un nuevo gabinete, el quinto gabinete de este gobierno. Y aún así ha habido muchas contradicciones en la semana que merecen la pena repasarse. Vamos a ver cuáles han sido los movimientos más importantes de la política en este reportaje de Carla Vélez Moro. Señor presidente, que lo diga con mucha claridad, que ella se va a dedicar a ser la presidenta del partido y no la primera dama del país, porque no puede estar usando los recursos del Estado para hacer ambas cosas, ¿no? Es la presidenta del Partido Nacionalista, a la sazón la presidenta del partido de gobierno, y con todo derecho ella puede expresar sus opiniones. El pueblo le ha otorgado un poder para que gobierne su esposo, que es el presidente de la República. Su esposo delega poder en los ministros de Estado. La señora Heredia tampoco es ministro. Entonces, ¿a santo de qué ella puede decir, por ejemplo, qué es lo que está y qué es lo que no está en la agenda del gobierno? Que Nadine Heredia, como esposa del presidente de la República, conozca muy bien cuáles son las políticas y cuáles son los lineamientos de gobierno, no quiere decir que sea quien toma las decisiones, ¿no? Pero si antes a usted le parecía una borrachita de poder, ¿ahora qué le parece Nadine Heredia? Ya le he dicho, una loca de atar. Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen. Pareciera ser la estrategia de la primera dama de la nación, quien a 2 años y medio del gobierno de su esposo continúa siendo el centro de todas las agendas. Lo que está haciendo la señora Heredia es desfondando, destruyendo la institución de la presidencia de la República y del gabinete ministerial. ¿Qué papel juega ella en el gobierno? Bueno, el día de hoy tiene un papel muy claro, que es que está yendo como presidenta del Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista es el partido que está, digamos, en el gobierno, y eso le da un espacio político. Creo que estos excesos no le hacen bien a ella ni a la pareja presidencial, ¿no? Y es que en este ajedrez donde la dama parece haber olvidado que en política las formas también importan, la caída de la torre desprotegió al rey, un rey que para algunos no lleva bien puesta su corona. Todo se inició con las declaraciones de quien hasta entonces era su mejor torre y defensa, el Premier. Una torre que hasta ese momento mantenía un criticado perfil bajo. Estamos revisando eso con el Ministerio de Economía. Primer movimiento de la dama, enmendarle la plana al Premier. Eso no está en discusión en este momento. Las críticas cayeron por inercia y entonces entró en escena el alfil, en defensa. Apareció en el tablero con un movimiento nada estratégico y al final poco beneficioso para su dama. Me topó con la sorpresa de que el Premier había dicho que había coordinado conmigo este tema, sí, lo cual es una entrevista que da a Gestión, lo cual no es cierto. Le leo literalmente lo que dice acá. En algún momento se planteará el aumento del sueldo mínimo, le pregunta el redactor del diario Gestión. Él dice, estamos revisando eso con el ministro de Economía y Finanzas. Eso usted desmiente. Eso no es correcto. No es correcto porque nunca hemos tratado el tema con el Premier. Cuando un ministro de Economía desmiente a un Premier, denota al menos una peligrosa falta de comunicación. Como era de esperarse, el tablero tambaleó y todas las piezas parecían descolocadas. Idas y contravenidas, dimes y diretes, agendas más, agendas menos. Ojalá pudiera el señor Castilla decirnos a todos en el país si fue mandado por alguien o él solo tuvo la iniciativa. Y si él la tuvo por iniciativa propia, debe pedir disculpas al país, al señor Villanueva y al propio presidente y a la señora Nadine. Villanueva, herido, dejó la partida y con él los secretos de los movimientos de la dama se pusieron al descubierto. Yo tomo la decisión de renunciar, ¿no? Con la declaración de la primera dama. Entonces yo esperé la venida del presidente de su viaje, nos citamos en Palacio a las 6 de la tarde. Cuando yo he salido de esa conversación, me encontré con la sorpresa de las declaraciones del señor Castillo, ¿no? ¿Y qué pensó usted entonces? Me apenó. ¿Le decepcionó? Me decepcionó, ¿no? Por él y por el país, ¿no? Porque tomar primero una actitud de salir además muy eufórico, muy soberbio, ¿no? Muy soberbio, decir, no, yo no he conversado con Villanueva, por decirlo, Villanueva es un mentiroso, ¿no? Entonces se desató la crisis ministerial.
Crisis que intentaron resolver con insólita rapidez, con la inmediata juramentación del nuevo gabinete. Un jefe de Estado, apesadumbrado, juraba a sus nuevos ministros. Se dio así el cambio de posiciones en el tablero. Y otra torre tomó el protagonismo de la presidencia del Consejo de Ministros. Era René Cornejo, quien hasta ese momento había ocupado la cartera de Vivienda. Carmen Omonte, quien en su cuenta de Twitter había criticado duramente a su ahora colega Luis Miguel Castilla, parecía haber olvidado por arte de magia lo que dijo tan solo horas antes, y juraba así, como la vemos, sonriente como ministra de la Mujer, una militante del partido del expresidente Alejandro Toledo, convertida en una pieza de este tablero. ¿Cuál será el rol que desempeñará? Rostros conocidos y otros no tanto, como el de Piero Gessi, quien llegó a la cartera de producción, pero según fuentes palaciegas, con el fin de ser a futuro el ministro de Economía. Y en medio de una ceremonia para las cámaras, la primera dama se ubicó tras una columna durante toda la juramentación. Sin embargo, fiel a su estilo de romper el protocolo, se reubicó en el estrado, sonriente como siempre, aunque algunos prefirieron no tenerla ni tan lejos ni tan cerca. A pesar de estar saliendo de una crisis ministerial, la primera dama no tuvo reparos en mostrar un gesto de complicidad con algún asistente a tan solemne evento. Ya nombrados, las piezas fueron reubicadas, y lo primero que hizo la nueva torre en sus primeras declaraciones públicas fue, como suele ser en el ajedrez, salir a defender a su dama. El presidente de un partido, por supuesto que tiene la vocería política y por supuesto que no tiene solo el derecho sino la obligación de opinar. En tanto, en medio de una innegable tormenta, desde el Congreso una voz solitaria se dejaba escuchar como una amenaza de jaque al rey. Ya llegó el momento de estudiar esta posibilidad de esta vacancia y en la práctica, ¿quién es el portavoz del gobierno? No es Nadine Heredia. Eso no ha llevado a esta tremenda crisis de gobernabilidad que le ha salido al país. Aquí es prácticamente una abdicación del presidente de la República a sus funciones de gobierno. Es decir, él prácticamente se declara incapaz de gobernar sin la anuencia política y sentimental o psicológica de su esposa. Entonces la pregunta es, bueno, ¿para qué elegimos al presidente de la República? Mejor hubiera postulado a su esposa, entonces estaría perfectamente justificado que ejerza el poder ejecutivo. Ante tan agresiva movida, todas las piezas salieron al frente en cerrada defensa. Rechazamos todos estos comentarios golpistas que están viniendo de parte del fujimorismo. Pero voces del pasado no tan lejano daban la razón a los rumores sobre el verdadero peso de Nadine Heredia en el gabinete. El ex premier Óscar Valdés, en esa entrevista concedida al diario La Tercera de Chile, afirmaba que la primera dama intentó interferir en su mandato y que él no se lo permitió. A Valdés se sumaba el recién salido César Villanueva, quien antes de retirarse a sus cuarteles de invierno, sangró y habló como jamás nunca antes lo hizo. No tengo alma de ser carro, ¿eh? Dios mío. No tengo, o sea, no necesito un semáforo. Yo necesito un semáforo. Muchos de los que se sientan y se sentaron en los consejos de ministros defendieron a su dama. Cuando una persona que ha ejercido el cargo de premier dice que su renuncia se produce porque hubo una interferencia de parte de la primera dama de la nación en su trabajo dentro del Ejecutivo, lo descoloca, los deja a ellos como personas que han sido mangoneadas o como peleles. En ningún momento la señora Heredia ha participado en ninguna sesión del Consejo de Ministros, por ejemplo. Mire, yo no entiendo las afirmaciones del señor Valdés. Yo le tengo una consideración especial y le deseo la mejor de las suertes en su campaña política que entiendo va a emprender. Parece que las declaraciones abiertas de Villanueva fueron ácidos sobre una herida y la estrategia de defensa del gobierno se convirtió en ataque. El presidente Humala desenvainó también su espada. Yo lamento que una persona que un colaborador tan cercano al gobierno ahora quiera primero echar la culpa o culpar de los resultados de su gestión a una persona que colaboró de manera transparente, permanente con él y que inclusive este ex colaborador del gobierno en algunos casos ha faltado a la verdad, ¿no?
y todo esto a mí me deja un mal sabor. Creo que siempre hay que ser gratos y no ingratos. Y para dar la estocada final, la primera dama habló también, siempre midiendo decir lo que quiere y le conviene, para luego entrar al silencio absoluto. Lo que me queda decirle es que le deseo lo mejor, la mejor de las suertes en la aventura política que vaya a emprender, porque es evidente que lo va a hacer, y yo lo dejo ahí. Ya sin rostro, fuentes palaciegas nos hicieron llegar duras críticas a la gestión del exministro Villanueva, insinuando que no trabajaba lo suficiente, que incluso amenazó hasta en 5 oportunidades con presentar su renuncia, lo que generaba inestabilidad en todo el gabinete. Difícil explicar entonces por qué lo nombraron premier y por qué, si tan ineficaz era, le pidieron que reconsidere su renuncia. Cuando él formula renuncia al cargo de premier, porque él fue el que formuló su renuncia, que inclusive conversando con el señor presidente Ollantumala, él me ha señalado de que le pidió a César que meditase su decisión por un día, le dio esa chance de poder meditar sobre su renuncia y él se ratificó en la misma. Cuarto Poder intentó una entrevista con la primera dama y el nuevo presidente del Consejo de Ministros, pero lamentablemente no estábamos en su agenda, o mejor dicho, en ninguna de sus agendas, porque si usted cree que las contradicciones quedaron allí, se equivoca. Una vez más, el sueldo mínimo vital, que parece haber cobrado vida propia, genera confusiones al interior del gobierno. Y por supuesto, a no dudar, el tema ya se puso en la agenda. No está en estos momentos en la agenda del Ejecutivo. Si en algún momento hubiera alguna variación entre la productividad y el trabajo, obviamente inmediatamente lo vamos a tomar en cuenta. A solo 4 días de asumir el cargo, Cornejo era aparentemente desmentido. Otro presidente del Consejo de Ministros, al que le enmendaban la plana, aunque en esta oportunidad no lo hizo la primera dama, sino el presidente. Lo que quiso decir es que el tema se había puesto en la agenda pública. La gente lo comenta, los medios se comentan, entonces es un hecho que está en la agenda en los medios. Entonces este presidente del Consejo de Ministros va a necesitar un traductor. No, pero creo que él mismo fue su traductor después, ¿no? René Cornejo finalmente apareció con el jefe de Estado en Ucayali y se rectificó, con lo que demostró que para él no es muy difícil caminar derecho, sobre todo si avanza en luz verde. Bueno, absolutamente. El tema de la agenda del Ejecutivo se ha sido muy claro, en el sentido de que no está en la agenda del Ejecutivo, que otra cosa es si no confundamos lo que es la agenda política, la discusión en los medios, donde efectivamente este tema se está discutiendo. Sin embargo, en las filas del oficialismo, las piezas parecen no tener muy claro el tema, ni cuántas agendas se manejan en este gobierno. Es el caso de la vicepresidenta, Marisol Espinosa. Hoy en el diario El País ha declarado la congresista y vicepresidenta de la República, Marisol Espinosa, y ella dice que el tema de la remuneración mínima vital sí está en la agenda. Bueno, está en la agenda pública y está en la agenda del Consejo Nacional de Trabajo. Y si bien los nacionalistas intentan recomponerse de la crisis ministerial que han atravesado, hay alfiles que han decidido tener voz propia y cuestionar la estrategia de su dama, como es el caso de la congresista Estel Saavedra, quien criticó duramente el protagonismo de Nadine Heredia. En tanto, los líderes de la oposición pescaban en río revuelto. El presidente tiene todo el derecho de escuchar los consejos que le dé su esposa, pero creo que todos los peruanos preferirían que se los dé a él y no a través de las cámaras de televisión. La persona que tiene que resolver esta crisis de gobernabilidad es el propio presidente de la República, quien lamentablemente ha permitido que la señora Nadine Heredia usurpe el poder. Una partida en la que la guerra parece estar por el momento dentro de un mismo bando. Habrá que ver si, como en el ajedrez, en la realidad los movimientos de la dama se dan sin restricciones y por todo el tablero. ¿Algo más sobre la actividad? Pero precisamente para terminar el tema, yo conversó personalmente con él para evitar esos entrechos, porque cada cierto tiempo se puede ir también conversas. Algo más sobre la actividad, habría que preguntar si la actividad estaba en la agenda.
¿Cuántas agendas hay? ¿No? Hay como 3 o 4 agendas. Debe haber una agenda, un norte, un destino al que vamos a ir todos los peruanos y debe ser dirigido por el presidente de la República. Pero además, Augusto, todo este cuento de las agendas y que cada ministro tiene su propia agenda y nadie sabe de qué agenda están hablando, lleva a pensar, fuera de bromas, que en realidad el Perú debería saber cuál es la agenda que se maneja en el gobierno, es decir, qué temas se están discutiendo y qué temas no se están discutiendo, porque eso no son estrategias secretas, se trata de nuestro gobierno, se tratan de nuestros asuntos, así que para evitarnos quizá tantos dimes y diretes y no saber quién maneja la famosa agenda, quizá deberíamos exigir un poco más de transparencia respecto a quién hace la agenda, qué dice la agenda y quién es el que le explica al pueblo las cosas. Debiera ser el problema ministro, que ha habido esta semana. Debiera ser el primer ministro, porque lo único que hace la intromisión de la primera dama en las decisiones de Estado es mermar la institucionalidad del gobierno. Porque los peruanos hemos elegido a don Ollanta Humala Tazo como presidente de la República y su único vocero es el primer ministro según la Constitución. Nadie votó hasta ahora por Nadine Heredia, así que ella no tiene derecho realmente de tomar decisiones, ¿no?, dentro del Ejecutivo. Es un problema verdaderamente y que, bueno, hemos visto que en la nota don Isaac Humala tenía duras expresiones con la señora Heredia, pero además Isaac Humala tiene duras expresiones respecto a todos los ministros porque dice que sabotean a su hijo, ¿verdad? Sí, tenemos una nota sobre el periplo de